¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mitali. Y esta vez tenemos unos tacos de diezmillo con un queso gratinado, con un guacamole en pico de gallo y una salsita verde. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Hoy quiero presentar a dos amigos míos que me van a ayudar en la cocina a partir de hoy. Llegaron hace 15 días y ellos son mi amigo Filín y también su hermano y mi amigo Filón. Los ingredientes para esta receta en este momento van a ser un diezmillo cortado en 1 pulgada o 3/4 de grueso, salchichas para asar, queso en rebanadas delgadas del que tú necesites y cebolla, salsa inglesa o Worcestershire, pimienta, en este caso yo tengo una pimienta granulada, pimienta negra granulada, y aparte vamos a necesitar sal con finas hierbas, sal de mar con finas hierbas. La sal de mar yo la encuentro así, recuerda que tú la puedes hacer con sal de mar y aparte finas hierbas y las puedes mezclar. Una de las cosas que vamos a tener aquí es preparar nuestra carne y primero vamos a colocar unos chorros de salsa inglesa, la vamos a embarrar, esto con el fin de que nuestros sazonadores o pimienta o sal se le pueda adherir y no se le caiga tan fácilmente. Una vez que lo hemos hecho de esta manera por un lado, vamos a proseguir con la sal de mar o sal en grano con finas hierbas en ambos lados. Es una sal gruesa, pero es una sal muy buena. Además vamos a colocar nuestra pimienta, que sea pimienta recién molida o como yo, que la pude conseguir pimienta granulada, porque no está hecha polvo por completo y así sabe mucho mejor, mucho más rica, te sabe como si fuera recién molida. Con nuestro amigo Filín vamos a ayudarnos para cortar la cebolla en tiras. Una vez que tenemos listo nuestro carboncito y también tenemos una sartén de hierro fundido, vamos a poner algo de mantequilla y en ella es donde vamos a poner nuestra cebolla. Y ahí es donde la vamos a cocinar, porque esta cebollita va a ser parte de nuestro taco. Ahora no es nada más así, mi rey santo, le vas a poner un poco de salsa inglesa porque le vas a dar sabor a esto, no es la pura mantequilla. Le pones salsa inglesa, poquito de pimienta, poquito, no mucho, y le ponemos sal de la que tú quieras. En el caso mío yo le voy a poner la salsa que yo tengo, que es sal de grano con un poquito de finas hierbas. Y ahora sí, mijo, así hasta que esté listo, y esta cebolla acompañará a nuestros tacos. Nuestra cebolla está lista, el sabor está increíble, pero esta cebolla es la que ya tiene un poco de sal. Por eso cuando la pongamos en el taco, no le pongan sal al taco. La sal ya la lleva la cebollita junto con la pimienta. Ahora, como ya está lista, la vamos a poner en nuestra caja ahumadora para mantener el calor y que no se nos enfríe. Bueno, de último momento viene mi esposa y me dice: ponte unas calabacitas con sazonador. Y pues bueno, dicen que donde manda marinero, donde manda capitán, perdón, no gobierna marinero. Así que pues bueno, vamos a ponerle sus calabacitas y como a mí me gustan, pues dije, bueno, es una buena idea que vamos a tener para ponerlas. Démosle gusto a la señora de la casa, ella es la que manda aquí. Pues bueno, ven qué deliciosura. Es el momento de colocar nuestra deliciosura aquí. Va una y va otra, escucha como chilla, Padre Santo. Y las salchichas para asar no se pueden quedar atrás. Las vamos a colocar a fuego indirecto para que se empiecen a calentar y después las vamos a colocar a fuego directo. Selladita, rica. Después de 1 minuto y medio, 2 minutos, es el momento de dejarlos a fuego indirecto ahora para que continúe su cocción. Y estas calabacitas las vamos a bajar a fuego directo para que termine más rápida su cocción y podamos botanear un poquito. Estas nos van a servir de botana. Recuerden que la cebolla, las salchichas y la carne son para nuestros tacos junto con nuestra carne. Y las salchichas las ponemos encima de nuestra carne. Perdón, encima de nuestra parrillita para que les dé más calor. Venga, papá.
Con tanto calor, con esta preparación y la espera que vamos a tener, no nos puede faltar más que animación. Porque sin esto, ¿cómo nos animamos a hacer tanta causa al asador? Y recuerda que esto es para un sano fin, es para marinar al parrillero. Salud. Es momento de sacar nuestras calabacitas. Vamos a dejarlas listas porque lo que sigue después de esto es sacar nuestras salchichas. Una vez que hemos sacado nuestra carne de nuestro asador, mira nada más que deliciosa. Recuerda que nada se puede comer directamente así, tienes que dejarlo reposar y lo vamos a dejar reposar con papel aluminio. Al dejarlo reposar, las fibras se destensan, el jugo corre a través de la carne, se reajuga, se recalienta a unos 2-3 grados Celsius internamente y queda la carne más jugosa y sobre todo queda más blandita. Ya que tenemos todo listo, lo que sigue es, vamos a colocar unas tortillas y las vamos a coronar con un queso delicioso encima. Tortillas con queso encima gratinado es lo que hacemos aquí, como unas bombas, unas bombitas. Entonces esto es algo delicioso porque encima de estas bombitas le puedes colocar lo que tú quieras o simplemente las puedes comer así nada más, con salsa, guacamole, con sal, con chorizo, con carne, con lo que quieras. Y esto, señores, es una deliciosura. Ya que tenemos nuestra carne y que la hemos dejado reposar con papel aluminio como unos 10 minutos, es el momento de cortar en tiras pequeñas, porque recuerda que todo esto va a estar dentro de un taco con queso, con guacamole, y nos va a ayudar nuestro amigo Filón para este trabajo. Y mira nada más, tenemos nuestra bombita, que es nuestra tortilla con queso, nuestro guacamole, nuestra salsa. Este guacamole es un guacamole con pico de gallo y chilito. Vamos a empezar poniendo un poquito de nuestra cebollita. Recuerda que esta cebolla tiene pimienta y sal, por eso no le pongas sal al taco, con eso es suficiente. Vamos a poner una camita de guacamole y nos vamos a deleitar con unos trocitos de diezmillo y lo vamos a coronar con una salsa. Fíjate que tengo ganas de ponerle un poquito más de mi cebolla. ¿Y qué te parece, papá? Mira nada más lo que estamos a punto de degustar. Esto es un rico taco. Recuerda que taco que cierra no es taco. Así que empecemos. Tú quieres estar aquí, ¿verdad? Mmm. 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 Ni animación, ni vino, ni cerveza, ni nada necesité. Queso gratinado, carne, las especias con la pimienta, la sal, las especias en la sal, el guacamole, sobre todo esa cebollita le da la sal que le falta a toda la carne y al guacamole delicioso. La salsa no se diga, es una deliciosura todo esto. Y no se puede faltar también decirte que tenemos salchicha y calabacita jugosa, ahumada, tostada y con su sazonador. Todo esto tú lo puedes hacer en tu casa, en una estufa, en un comal, en un horno. Por eso yo siempre te digo, ¿qué pasa si no tienes asador, ahumador, caja china, fogón, disco, plancho, placa oriental, ataúd o caja china? No te preocupes. ¿Por qué no te preocupes? Porque todos tenemos estufa, ¿no? Y bastantes tenemos horno. Por eso yo siempre te digo que entonces todo se puede hacer.